Ok, ok. Muy buenas noches a todos. Les pido disculpas por el impasse. Algo sucedió con no sé, con la plataforma. De hecho, en la tarde estuve probando y todo estaba funcionando súper bien. Creo que ahí tengo un video de las pruebas que estaba haciendo y estaba funcionando re bien, pero no sé qué habrá sucedido ahora. Y eso pues sí nos atrasó casi media hora, así que les pido disculpas a los que estaban, pues, bueno, todos que estaban a tiempo. ¿Mm? Bueno, debido también a que nos atrasamos, ¿verdad? Por esta situación, eh, creo que sería prudente comenzar de inmediato, ¿verdad? Para que así no sigamos perdiendo tiempo. ¿Están de acuerdo? Ok. La hermana Yasmín dice que no hay otra cosa mejor que hacer. Sí, ¿verdad? En este tiempo tenemos como todo el tiempo del mundo. Ok, bueno, pues ya habíamos hablado la semana pasada que en esta ocasión íbamos a tomar un poco de la palabra para estudiar con respecto a la oración, que es eh, la parte más importante en la vida de un cristiano, ¿ok? Eh, es la parte que es fundamental en un cristiano, porque lo que ella nos lleva es a tener una comunión con el Padre. Por lo tanto, si soy hijo, debo tener una comunión con el Padre y la oración es aquello que me permite a mí mantener esa comunión, mantener esa comunión. Jesús mismo dice, ¿verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, la oración viene siendo esa parte tan importante en en la comunión con Dios y junto con la palabra, el estudio de la palabra, que es la que nos permite comprender a Dios. ¿Ok? Así que, bueno, pues les voy a pedir para que comencemos, que me acompañen en oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre Santo, que nos perdones de nuestras faltas, Señor, de nuestros pecados. Padre bendito, te pedimos, Señor, de que tome nuestro corazón, Señor, nuestra mente necia, que de continuo, Señor, camina hacia el pecado, Padre Santo, y nos ayudes, Padre Celestial, a santificarnos en este momento, para poder tener una comunión real contigo, Padre Santo. Por favor, Señor, enséñanos de ti, aliméntanos de ti, Padre Celestial. Hay sed en nuestro corazón, hay hambre en nosotros, Padre bendito. Y tu palabra es alimento, Padre celestial. Te rogamos, Señor, de que nos abras el entendimiento y el poder aquilatar tu palabra, Padre Santo, el poder hacerla presente en nuestras vidas, el poder estudiarla, Señor, y sentirnos felices, Señor, en medio de ella, Padre Santo. Guíanos, Señor, en tu verdad, Padre celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Este... mm,
Ok, les voy a pedir que me acompañen. Vamos a ir primeramente a Lucas 11, versículo 1. Les decía, ¿verdad? Que en realidad dame un segundo para anotar. 24. Les decía de que la oración es la parte más importante de la vida del cristiano. No debe ser tomada a la ligera, no debe ser algo que simplemente se da, porque no es así, no es algo que simplemente se da, definitivamente. Yo les decía la semana pasada, ¿verdad? Que a mí honestamente me da pena cuando sucede que hay hermanos o personas nuevas en la iglesia. Generalmente sucede que dicen pastor, líder, o qué sé yo, maestro o hermano, mira, es que yo no sé cómo orar, ¿verdad? Son personas nuevas en el evangelio y dicen, yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo orar. Y me da mucha pena haber escuchado muchas personas decirle a la gente, pero no, si orar es sencillo, tú lo único que tienes que hacer es así como cuando hablas con un amigo, nada más. Tú cierras los ojos como para no desconcentrarte y habla como hablas conmigo. Eso es la oración. ¿Okay? Y nada más lejano que es, en realidad, nada más lejos de la realidad, porque en realidad la oración es algo demasiado importante y demasiado de lo cual debemos de aprenderlo, debemos de capacitarnos, debemos de entrenarnos en la oración. Mira, yo les decía, los discípulos a Jesús no le pidieron, no, los discípulos no le pidieron a Jesús que les diera la receta esa del barrito, ¿verdad? Para los ojos del ciego y que pudiera ver. Los discípulos no le pidieron a Jesús tampoco, enséñanos cómo haces para caminar en el agua o enséñanos a multiplicar panes, a multiplicar peces. No le pidieron que les enseñara a convertir el agua en vino tampoco. Los discípulos se preocuparon y le pidieron a Jesús y le decían, enséñanos a orar. Y creo que esa es la parte más importante, el anhelo de saber orar, de pretender orar de una manera efectiva. Y no digo efectiva para que no se malinterprete en el sentido de que sea lo que yo quiera, es lo que me resulta, o lo que me dé, o lo que Dios me tiene que dar porque yo se lo pedí de una manera efectiva, sino que al referirme al decir yo de una manera efectiva me estoy refiriendo a que sea según lo que la palabra nos enseña, según lo que Dios quiere, en un modelo de adoración que Él busca, que sean adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Así que vamos a leer el versículo de Lucas 11. 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En este versículo 1 podemos ver algunas cosas que son muy importantes y lo primero que podemos ver en este texto es que dice, aconteció que Jesús estaba orando. Okay. Jesús estaba orando. Era una necesidad de parte de Jesús el orar y tal vez dentro del misterio de lo que podría tratarse la humanidad de Jesucristo al entender o al conocer de que Jesús en ese momento es todo Dios y al mismo tiempo es todo hombre. ¿Ok?
Él en ningún momento, al encarnarse, deja de ser Dios, y tampoco en ningún momento él dentro de su naturaleza, dentro de su caminar humano, ya solamente termina siendo hombre, ¿ok? Por lo tanto, creo que es uno de los misterios más hermosos, el entender de que Jesús no solamente nos conoció a nosotros, sino de que Él también tenía el poder para para poder completar la obra, que era el pago por nuestra maldad. Bien. Entonces, decimos de que, bueno, en el texto dice Jesús, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uh, en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Este tiempo que se ve a Jesús orando en un lugar, y se ve que los discípulos al final de su oración, al final de la tarea que estaba cumpliendo Jesús, si lo podríamos llamar de esa forma, al final de la parte de su vida en adoración, que esa parte era la de orar, hay ese respeto por lo que él está haciendo, ¿ok? Hay ese respeto por lo que está haciendo. Jesús está orando en un lugar y recién cuando termina no es interrumpido, sino que después de cuando él termina, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, ¿ok? Enséñanos, y ellos como grupo, como todos los discípulos, enséñanos, ellos querían aprender, ¿ok? Y es interesante cómo ellos le resaltan aquí a mismo Jesús y le dicen como Juan enseñó a sus discípulos, refiriéndose a Juan el Bautista. Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar, pero no porque él tuviera un gesto de inteligencia superior, tal vez a Jesús, porque él todavía no lo hacía con sus discípulos, sino que esta era una costumbre del judío. El judío desde pequeño a sus hijos enseñaba a orar. ¿Ok? Desde pequeño les enseñaba a referirse a Dios en una manera muy respetuosa, a tomar ese respeto cuando una persona está orando. Creo que también eso mismo de que la oración es algo tan, o se ha tomado de manera tan simplista en las iglesias, es que vemos iglesias donde la reverencia hacia la oración es tan poca, es tan baja, es casi nula. La reverencia cuando los demás, uno, dos o tres, están orando, y los demás que no están orando, los que no quieren orar y que son parte de la misma iglesia, no tienen esa reverencia. Es importante la reverencia porque estamos hablando ante Dios, ¿ok? La palabra dice, Jehová está en su templo y calle delante de él toda la tierra. El gesto de reverencia que tenemos que tener ante Dios no es un gesto que tiene que ser reemplazado por enseñanzas simplistas al pretender de que Dios es un papito amigo, ya, un papito, no sé, bacano, en Chile diríamos bacán, no sé, aquí, cool, ya. No, esas enseñanzas están alejadas de una sana doctrina, porque en ninguna parte se habla de esa manera, ¿ok? De hecho, cuando se refiere el apóstol Pablo diciendo que en él tenemos esa confianza de llegar y poder decir, Abba, Padre, ya se ha enseñado como que solamente ese punto es el que hace una doctrina nueva pretendiendo de que Dios es un compadre mío, ¿ok? Y por lo tanto, pues de ahí sale de que no, ¿cómo le hablas a cualquier amigo? Tú nada más ora y dile las cosas y eso es todo, ¿ok? El Abba Padre, de hecho, es una expresión de los niños judíos, ya donde ellos tenían esa confianza de llegar a sus padres, y no es papito, sino que es padre, simplemente, ya era el padre, pero sí de una manera donde el hijo se refería a su padre, no era el hijo refiriéndose al padre de su amigo,
¿ok? Sino que era la confianza que tenía el hijo de poder contar con su padre, tener esa relación con él. Entonces, independiente de eso, la doctrina apostólica nos ha enseñado muy bien el respeto hacia Dios, y el cual no se tiene. De hecho, basta con comprender de que estamos ante un Dios vivo, ante un Dios poderoso, un Dios fuerte, ¿verdad? Y que no es cualquiera el que puede acercarse con él, acercarse a él. Mateo 6:7 nos da algunas claves y luego volvemos a Lucas, por favor, pero vamos en una carrerita a Mateo 6 y vamos a leer el versículo 7, Mateo 6. Versículo 7, capítulo 6, versículo 7, dice, y orando, dice Jesús, no uséis vanas repeticiones, dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como una seducción en nuestro vocablo, ya una forma seductora de hablar, intentar algo, charlatanería, ya yo lo viví como charlatanería persuasiva, ser persuasivo, ya siendo persuasivo con las oraciones, intentando dar un trato, intentando lograr algún acuerdo con Dios, y en el siempre gano. Y no utilicemos tipo de hablar con Dios. Tenemos que entender cosas. Dios no puede ser sorprendido por nosotros. Dios no se va a sorprender con nosotros. Nosotros no sorprendemos a Dios. Nosotros lo sorprendiéramos a Dios, entonces tiene una falla que sería justamente de que no nos conoce. Y su palabra también nos enseña de que Él nos conoce bien. Ni un solo cabello es arrancado de nuestras cabezas. Nuestros cabellos están contados por Él, si es que Él no lo sabe. ¿Ok? Entonces, cuando habla aquí en Mateo 6:7, dice, orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería, por su locuacidad, ya serán oídos. Dice, no se hagan pues semejantes a ellos. La semejanza es algo que podríamos ponerle un radio de acción, un radio en lo cual puede ir variando un poco. O sea, no necesariamente es exacto eso, sino que las cosas que son parecidas a eso, ¿ya? Las cosas que son parecidas a eso también se involucran, ¿ok? Esa es la semejanza, ¿verdad? Cuando dice la palabra de que no debemos de pensar en cosas malas y tampoco cosas semejantes a esas, refiriéndose a adulterio, a fornicación, cosas semejantes a esas, ni siquiera se nombren entre vosotros, dice el apóstol, por lo tanto tenemos entonces una ampliación dentro de lo que nos quiere dar a entender. Ahora, eso me lleva a pensar en algo muy importante, y es que debo entonces hacer mi oración con inteligencia, debo hacer mi oración dándome cuenta qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy pidiendo. No es una oración de palabrería, no es una oración de repetición, no es una oración que tiene que buscar el fin propio, ¿ya? Dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y este texto me llama la atención porque en realidad viene siendo algo muy importante al entender de que dentro de la oración no es lo más importante lo que yo quiero. No es lo más importante lo que yo quiero,
Dios conoce todas nuestras necesidades y Él está atento a nuestras necesidades. Por lo tanto, no es lo más importante lo que yo quiero, lo que yo necesito. No es eso lo más importante en una oración. La oración siempre devenga la glorificación a Dios. Dios siendo glorificado en medio de la oración, por medio de la oración. Esa es la parte importante. Entonces dice, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes se las pidan. ¿Ok? Luego, en el siguiente versículo de este Mateo, estábamos en el capítulo 6, ¿verdad? En el versículo 9 dice, ustedes pues orarán, o vosotros pues oraréis así. Y Lucas nos dice, en el 11:2, dice, y les dijo, Jesús les dijo, cuando oren, digan. En ambos casos, ya, teniendo la historia de Mateo y de Lucas, ambos judíos, ya nos encontramos de que Jesús está haciendo, está dando una oración con una forma categórica de cómo se debe orar. Deben orar así, de esta forma. ¿Ok? Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Lucas 11:2, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta primera parte nos habla directamente acerca de la glorificación de Dios. No podemos entrar ante la presencia de Dios sin que Dios sea glorificado. No podemos entrar ante la presencia de Dios sin considerar quién es Dios, sin considerar a quién nos estamos refiriendo, sin considerar ese respeto y ponernos en nuestra posición y poner a Dios en su posición, en la posición que Él está y la posición que yo estoy, en la posición que Él me ha puesto. Bien, que no viene siendo la posición de un compadre, de un amigo, sino que siempre sigue siendo la posición de siervo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, mostrando la forma en que Él se encuentra sobre nosotros, en que Él está sobre nosotros. Él está en el cielo, nosotros en la tierra. Él es magnífico y nosotros somos insignificantes. ¿Ok? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Hace la referencia a que su nombre no sea y no debe ser blasfemado. Este punto es uno de los más importantes para poder entender de que la oración debe hacerse de manera inteligente, de que la oración hacia Dios no puede ser una representación simplemente de una conversación entre amigos, sino de que el hecho de buscar que nuestra oración lleve a la glorificación a Dios ya nos tiene que poner a pensar un poco qué es lo que voy a decir. Bien. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino, ¿ok? Estamos pidiéndole a Dios de que Él sea el gobernador, Él sea el rey, así como es en el cielo, aquí en la tierra, y así lo dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, ¿ok? Por lo tanto, en esta oración tenemos algo importante por parte de Jesús, que Jesús ya deja en claro que no es lo que yo quiero, lo que les decía hace un rato, ¿verdad? La oración no se trata de mi solicitud, no se trata de mi necesidad, no se trata de lo que yo quiero. Se trata de que Dios sea glorificado. Por lo tanto, Él de inmediato, o sea, podríamos decir la introducción de su oración, no solamente santifica, Dios lo coloca en el lugar que Él está, que Él merece, en ese lugar de magnificencia, de reinado, en ese lugar de rey, sino que también le dice, lo que tú quieras hacer, eso es lo que importa, no es lo que yo quiero. Hágase tu voluntad, así como se hace allá, que se venga a hacer acá. ¿Ok? Por lo tanto, quiero que tomen bastante énfasis en esto, puesto que
dentro de la oración moderna, común, que se enseña hoy en día, donde se pretende de que yo soy el que tomo la iniciativa dentro de la oración, dice de que soy yo el que declaro, el que decreto, el que digo qué es lo que tiene que pasar, esa es mi oración y no importa lo que quiera, no importa lo que diga, no importa lo que mande, al fin y al cabo simplemente le pongo un sello al final que dice en el nombre de Jesús y con ese amén se tiene que hacer y punto. Algo totalmente alejado de la enseñanza, no solamente doctrinal, no solamente apostólica, sino que también propia del mismo Jesús, que en su obligación de maestro, él debe enseñarle a sus discípulos. ¿Ok? Dice, pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Dice Lucas, ¿ok? Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y esta parte es muy importante también, porque cuando tú eres un cristiano, ¿ya? Se da por sentado de que tú eres un ser perdonador, de que el fruto del Espíritu se está desarrollando en ti y de que la palabra nos dice a nosotros de que lo que hemos recibido por gracia, eso también nosotros debemos de darlo por gracia. Ahora, si tú entiendes qué es lo que has recibido por gracia de Dios, la primera, la primera cosa que es lo más grande dentro de lo que hemos recibido de Dios por gracia es justamente el perdón de nuestros pecados, algo que nosotros no merecíamos. Debíamos de haber sido juzgados y puestos en condenación inmediatamente, ¿verdad? Mas, sin embargo, Dios, en su gran amor, Él otorga gracia a aquellos a quien Él ha decidido. Y el Señor está abierto al perdón. Y Jesús viene a pagar el precio en la cruz de lo que nosotros deberíamos de pagar. Dios derrama sobre Jesús toda esa ira en Él, para que así nosotros pudiésemos ser salvos de la ira de Dios. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta de eso, lo único que podríamos nosotros hacer en el momento en que alguien nos falta, nos hace algo, peca contra nosotros, es perdonarle también. Así que se asume de que un cristiano es un ser perdonador, se asume que un hijo de Dios es un ser perdonador. Y se perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. He escuchado algunas, no es interpretación, sino que algunas opiniones que dicen de que al decir esto, Jesús perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Entonces, así como nosotros perdonamos, así Dios también nos perdona. Entonces, si nosotros no perdonamos mucho, pues Dios no nos va a perdonar mucho. Si yo perdono solamente a 2 o 3 personas, los demás no los perdono, Dios me va a perdonar solamente 2 o 3 pecados, los demás no me los perdona. Eso es totalmente falso, ¿ok? Nosotros no condicionamos a eso. Es parte un poco de la enseñanza de la iglesia que se ha metido, que se ha introducido dentro de lo que es el humanismo, donde el hombre controla a Dios y Dios no tiene el poder para controlar al hombre. Entonces, en ese sentido, es parte de esa enseñanza, el pretender de que soy yo el que le pongo los límites a Dios. Luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Ok? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas 6, quiero que me acompañen en Lucas, vamos al capítulo 6. Lucas 6 del 12, a ver, en el versículo 12, dice,
En aquellos días, él fue, hablando de Jesús, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Un momento decisivo en, en la etapa que Jesús cumplía en la tierra. Era un momento muy importante, era la elección de los 12 apóstoles. Hubiera tal vez no necesitado, incluso de ninguna manera tenía tal vez la necesidad Jesús de orar. Sin embargo, Jesús no solamente fue, también tenía esa necesidad de orar pensando, ¿verdad?, lo que les decía anteriormente con respecto a que, bueno, pues si Jesús como hombre era Dios, pero como Dios era hombre también, tal vez no había esa necesidad. Sin embargo, podemos ver en Jesús no solamente un ejemplo, ya, sino que una perfección en la obediencia a los planes de Dios. Y eso lo vemos desde el momento en que él es despojado de su trono, de su corona, para venir a nacer en Belén. ¿Ok? Vemos entonces en él esa perfección en obediencia. Vemos también en Lucas 5, 7, vamos a retroceder un poco más en Lucas 5, 7. Lucas 5, 7, no, me equivoqué en el texto. Un segundo. Perdón, Lucas 5, 16. Del 15 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Ok? Vemos en este caso, un caso que nos relata Lucas. Es interesante ver que Lucas enfoca en su mayoría a estos tiempos que tenía Jesús de oración, y lo cual es excelente porque nos muestra esa vida de oración que tenía Jesús. Vemos en un caso donde las decisiones son importantes, en el caso de la elección de los 12 apóstoles, Jesús apartándose, tomando un tiempo especial de oración, apartándose, ya. Vemos aquí un lugar, un ejemplo donde Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿En qué contexto? En el contexto en que su fama se había extendido y todos lo buscaban a él. O sea, tal vez era el momento donde vemos a Jesús siendo seguido, perseguido por las multitudes. Todos querían de él. Era era famoso, ¿ok? Dice, sin embargo, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El hecho de apartarse, el hecho de apartarse, muestra una santificación por parte de él, basado en el mismo contexto, ¿ok? En el primer, digamos, texto anterior que les estaba diciendo, cuando él elige a los 12 apóstoles, vemos ese contexto, ¿verdad? El de una decisión importante que él estaba tomando en su ministerio. Y esa decisión importante que él estaba tomando requiere de un tiempo a solas en oración. Estuvo orando en el monte durante toda la noche y hasta el día siguiente. Luego él regresa para elegir a los apóstoles, quienes darían continuidad, digamos, a este ministerio de la reconciliación. Y luego de eso, vemos en este caso, o no luego de eso, sino que vemos en este caso, anterior a eso, bien, en un contexto donde la gente seguía a Jesús por su fama, por lo que él representaba. ¿Qué representaba Jesús en su modo famoso? Lo que representaba en su modo famoso, pues era justamente dar panes, dar peces, sanar, y eso la gente estaba feliz, era lo que ellos querían, ¿ya? Se reunía mucha gente para oírle,
y para que les sanase de sus enfermedades. Sin embargo, él se apartaba. Ese apartarse de esa fama, ese apartarse de ese ego que podría haberle tentado en su corazón, y recordemos de que era parte de la tentación, puesto que fue una de las tentaciones que le presentó Satanás también en el huerto, al decirle, mira, todo esto yo te voy a dar si es que tú me adoras a mí. Ya el ego. Y Jesús huye de eso, él se aparta de eso, ¿ya? Se aparta de eso y él dice que se aparta a lugares desiertos. En un lugar desierto, la ventaja de esto es que viene siendo un lugar donde él no iba a tener distracciones, donde su oración no iba a tener distracciones, donde su distracción no iba a tener influencias negativas, donde su oración iba a ser mayormente expuesta a Dios sin preocuparse de otro tipo de cosas. Era importante ese desierto, así como era importante el subir al monte solo, lo cual nos representa una forma. Y no digo de que eso sea una representación escrita de esa manera en la Biblia o hecha por Jesús a propósito sino que debemos de considerar de que el hecho de que él subía a los montes era una forma de poder estar más cerca de Dios. ¿Okay? Y dice, se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Ok? Eso eran prácticamente sus devocionales. Y bueno, y también tenemos a Jesús tentado, ¿verdad? En el desierto, Mateo 4, también cuando nos habla acerca de que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y sin embargo, en esa situación, Jesús, ¿verdad? Pasa él 40 días y 40 noches ayunando y orando. Por lo tanto, vemos que la oración no es solamente una forma de acercarnos a Dios o depender de Dios porque tenemos una necesidad, sino que es una forma de acercarnos a Dios y depender de Dios en el absolutamente todo de nuestras vidas, en el absolutamente todo de lo que nosotros hacemos, decimos, ¿ok? Sea en el momento de éxito, como que sea en el momento de incertidumbre, como en el momento de tentación, ¿verdad? En Lucas 20, a ver. Sí, en Lucas 22, 31 y 32, ¿verdad? Lucas 22, perdón, sí, 22, el versículo 31 y el versículo 32, dice, Simón, Simón, le dice Jesús a Pedro, ¿verdad? Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto ya de esta horrible situación que iba a tener que pasar sobre él, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, avísales a ellos de que ya volviste, de que ya todo pasó, ya ve y ahora testifica. Entonces, Jesús mismo sabía que la oración era una clave importante dentro de toda circunstancia que pasa un cristiano, dentro de una circunstancia buena, agradable, donde somos felices y sabemos que tenemos que agradecer, pero también ese agradecimiento se ve reflejado en las circunstancias que no son agradables, circunstancias que son a veces desagradables en nuestras vidas y que tenemos que pasar, puesto que así Dios lo ha permitido, y en otras porque han sido causas, consecuencias de nuestro actuar mal. Y posiblemente ese actuar mal o esa consecuencia de algo que estamos viviendo y que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, viene siendo justamente motivo
viene siendo consecuencia de no haber orado antes de tomar decisiones y las cuales nos llevaron por caminos de piedra, y eso nos lleva a una consecuencia mala y de la cual ahora sí oro. La oración tiene que estar presente en el cristiano en todo momento, de todas maneras. Tiene que ser una forma de vida. La semana pasada yo les decía, Jesús no nos promete riqueza, no nos promete una tremenda vida, una vida abundante aquí en la tierra. Cuando Él dice yo he venido a dar vida y vida en abundancia, se está refiriendo justamente a la vida eterna, larga, por siempre, la vida abundante que tendremos en los cielos, ¿verdad? Las bendiciones que provienen de su salvación vienen a ser las riquezas celestiales, ¿verdad? Dice la palabra donde donde no es corrompido, ¿verdad? Ningún tesoro. Ese es el tipo de tesoro que debemos de buscar, no los tesoros de la tierra. Por lo tanto, Jesús Jesús lo que nos prometía era aflicción. Jesús nos viene a prometer aflicción, persecución, división, ¿ok? Eso es más bien lo que se nos promete como cristianos. Y en esa promesa, ya la forma de actuar nuestra es el de poder resistir, mantenernos, el de perseverar. Pero dentro de esa práctica de persistir, de perseverar, de resistir, ya se nos da herramientas que son su palabra y es la oración. Entonces, qué hermoso porque es entendible por parte de Dios de que si estamos aquí en la tierra, hemos de sufrir, pero si estamos aquí mismo en la tierra, Cristo es nuestro aliado, Cristo es nuestra ventaja. Bien, en Juan 17, que viene siendo uno de los hechos más hermosos en la historia de Jesús antes de su partida, Él ora por sus discípulos. Él ora por sus discípulos. Y él ora en el versículo 20, en el versículo 21 diciendo, mas no ruego, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Creo que estás de acuerdo conmigo en que tú estás incluido allí, ¿verdad? Estamos incluidos ahí, en esta oración que Jesús hace. Jesús ha intercedido por ti y por mí también. No ruego solamente por esto, refiriendo a sus discípulos, sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, dice Jesús, y para que el mundo vea que tú me enviaste. ¿Por qué este texto? Puesto porque la oración nos hace tener una comunión con Dios, una comunión completa en Él. Si la oración nos hace tener una comunión completa en Él, podemos estar más que seguros que esa es una parte importante de nuestra adoración. Debemos de podemos entender de que es una parte importante de nuestra adoración. Veamos en Lucas 22. Lucas 22. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos
Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Este es una forma importante de ver por parte de Jesús la oración al momento eh, de que los discípulos le siguen a él. Él les está diciendo a ellos: oren para que no entren en tentación. Ahora, si vamos al contexto, pues justamente esta es la oración que Jesús hace en Getsemaní, ya momentos antes de su arresto, para ser llevado, ¿verdad?, ante la, ante la corte, eh, ante el concilio, luego ante Pilatos y ser crucificado. Entonces, en ese contexto, es lo que les está diciendo a los discípulos de que oren para que no entren en tentación. Aún así, Jesús los deja a ellos y él se aparta para orar él por su cuenta, ¿verdad? Orar para que no entres en tentación, le dice Jesús a ellos. Nos muestra un objetivo. La oración tiene que ser objetiva. La oración es una oración donde nosotros buscamos la glorificación de Dios en el qué de nuestra oración. No sé si me di a entender. Sea cual sea el motivo por el cual tú quieres orar, esa oración tiene un solo objetivo, que es glorificar a Dios, pero tiene que tener un objetivo, ¿ok? Si es que estás pasando por problemas económicos, probablemente vas a orar y pedirle a Dios que su providencia te permita suplir las necesidades. Bien. Si es que estás en tiempo de tentación, pues oras a Dios para que Él te dé fortaleza y para que no mengue tu fe, tu confianza en Él, ¿verdad? ¿Ok? La oración tiene que ser objetiva, siempre en la búsqueda de la glorificación de Dios, y no la mía. Pero cuando Él dice: se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y Jesús se puso de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle, ¿verdad? Creo que esto también ya lo he explicado en otras ocasiones, ¿verdad? Es una oración corta y preciosa por parte de Jesús, donde Él está mostrando la magnificencia, la supremacía de Dios. Él es ser supremo. Él hace todas las cosas como quiere y porque quiere, para su propia gloria. Y Jesús, en el momento cúlmine de, de su historia, antes de ser llevado a ser juzgado, ya, Él ora y le dice: si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Algunos han dicho de que Jesús aquí tenía temor y por eso, porque sabía lo que le venía después y sabía lo que iba a tener que pasar, porque Él lo sabe todo. Entonces, Él sabía todo lo que iba a pasar y todos los latigazos, los manazos y coscachos y todo lo que iba a recibir. Entonces, Él tenía temor. No, 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 no. Jesús no tuvo temor. Él no tenía temor. Aquí estamos hablando de la copa, de la ira de Dios. Estamos hablando de que toda la ira de Dios iba a ser abalanzada sobre Él, cubriéndole y llenándose Él de nuestros pecados, de nuestras enfermedades, y llevándolas al madero. Hay personas que dicen ese tipo de cosas, ¿verdad? Que Jesús tenía temor en ese momento. Y eso es imposible. Mira, los apóstoles
murieron, prácticamente todos, murieron sacrificados, murieron, ¿cómo se llama? Como mártires. Bien, murieron crucificados, murieron apedreados, cortados en pedazos, ¿ya? Y de ahí tenemos a los reformadores, tenemos muchos reformadores, tenemos puritanos, ¿verdad? Cristianos que eran perseguidos por la misma Iglesia Católica, y estos fueron aserrados, eran quemados vivos. Y tenemos la historia de la gran mayoría, no diría la gran mayoría, perdón, muchos de estos, que era incontable la cantidad, pero muchos de estos, cómo llegaban a la muerte cantando himnos, recitando salmos, adorando, agradeciendo a Dios, aún en medio de las llamas, como así lo hizo también Daniel en el horno de fuego. Y pretendemos de que Jesús, el héroe de héroes, iba a presentarse ante el concilio y ante Pilato, muerto de miedo, temblando las piernas. No, hermanos, es una muy mala interpretación. Sin embargo, él oró. Él oró porque él sabía que ese era un momento importante. Era el momento ante Dios, donde Dios iba a derramar su ira sobre él. Ese era un momento muy importante. Y como también en el momento anterior importante, cuando dice a los discípulos, ustedes oren para que no vayan a caer en tentación. ¿Verdad? Entonces, bueno, perdón, a lo que iba es que dice, les decía de que la oración tiene que ser objetiva. 1 Corintios 14:15, quiero que vean rápidamente allí. 1 Corintios 14:15. De Corintios 14:15. Capítulo 14, versículo 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es muy importante comprender esto, puesto de que el entendimiento solamente viene siendo adquirido por medio de la palabra. El entendimiento bíblico viene siendo adquirido solamente por medio de la Biblia. El entendimiento de Dios viene siendo adquirido solamente por su palabra, que es por la forma en que Él decide que se hagan las cosas, por la forma en que Él decide que debe ocurrir todo en nuestra vida. Así como Dios a lo largo de su palabra describe de cómo debemos de adorarle, describe cómo debemos de adorarle. Es a su manera, no es a la manera de nosotros. Por eso es que ese entendimiento solamente se puede adquirir por medio de la palabra para poder hacer una adoración completa de nuestra vida a la forma y manera de Dios. Pero no podemos hacer una vida de adoración conforme a lo que Dios quiere si es que no conocemos qué es lo que Dios quiere. Ese es el principal problema de la iglesia contemporánea, moderna, si pudiéramos llamarla así. Y es que justamente no se han dedicado a enseñar quién es Dios y qué es lo que Dios realmente quiere según su palabra. Muchos llegan a ¿cómo se llama piensan que debe ser así, ¿verdad? Llegan a sus propias conclusiones, llegan a conclusiones en sus propios pensamientos, doctrina de hombre, pensamientos de hombre, finitos, limitados, inútiles, en lugar de buscar el pensamiento de Dios, en lugar de buscar lo que Dios quiere, la manera en que Él quiere que adoremos, en la manera en que Él quiere que adoremos y que cantemos, que son al menos estas dos muestras que nos está mostrando aquí en 1 Corintios 15, ¿verdad? Perdón, 14:15. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Jeremías 9:24 nos dice,
23. 9:23, Jeremías 9:23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Son tres cosas por las cuales el hombre natural, el hombre carnal, sobrevive, ¿ya? Se goza, se jacta. ¿De qué? De su sabiduría, de su valentía y de su riqueza. Las tres cosas que hacen que el hombre carnal se jacte y se oponga ante Dios, porque estas tres se oponen ante Dios, son un enrostramiento ante Dios. Versículo 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Lo que está diciendo el profeta es que si es que hay algo en lo que tú pudieras decir, soy bueno, si hay algo en lo que tú pudieras decir, sí, yo lo hago bien, que sea esto, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No es a la manera tuya, no es a la manera mía, es a la manera de Dios. El problema es que poco conocemos de lo que Dios quiere, ¿verdad? No sé, no creo, estoy seguro. Mi esposa está entre los oyentes, ya, ella sabe de que hace muchísimos años, tal vez estábamos recién casados, creo, muchos años. Uh, yo le llevaba regalos, ¿verdad? Cuando digo que muchos años yo le llevaba regalos, no quiere decir que no le dé ahora, sino que era un regalo de aquellos años, ¿ya? Donde tal vez no nos conocíamos lo suficiente y yo le regalaba cosas que a mí me gustaban. No sé cuántos hombres le pasa eso, ¿verdad? Le regalan a sus esposas cosas que a ellos les gustan, a nosotros nos gustan, ¿ya? Porque tal vez no conocemos muy bien sus gustos. O encontramos que es tan bonito para nosotros, pero no nos preocupamos por saber si realmente será muy bonito para ella, ¿verdad? O lo recuerdo también cuando de niño llegaba la Navidad, y creo que también a mucho le ha pasado, ¿verdad? De niño llega la Navidad y tú piensas y dices, wow, mi bicicleta, mi bicicleta. No sé cuántos anduvieron con una chopper por ahí, ¿verdad, hermanita mía? Y resulta de que te das cuenta de que pues era alguna cosita, lo que papá pudiera o mamá pudiera, ¿verdad? No se trata de lo que nosotros queramos, no se trata de la forma en que nosotros pretendemos que Dios debería o podría ser alabado en base a nuestro pensamiento. Ya lo decía recién, nuestra mente finita, pequeña, inútil, sino que es buscar la sabiduría de Dios, encontrar qué es lo que Él quiere que hagamos por Él, qué es lo que a Él le gusta. Ese realmente es una buena relación de pareja, ¿verdad? Es una muy buena relación de pareja. El hecho de que podamos nosotros entender a la otra persona, conocerle de tal manera que podamos saber todo de aquella otra persona. Por lo tanto, Jeremías, ¿verdad? Dice, bueno, entonces, si es que tú crees que debes alabarte, gozarte en algo de lo que tú crees que haces bien, pues que sea esto, dice el Señor, en conocerme, en buscarme, en obedecerme. Bien, y por eso es que es importante el entender de que Dios no es un compadre al que le hablamos como cualquier otra persona pretendiendo que eso es una oración. No, quiero, bueno, ya voy casi terminando porque la idea de esta clase de hoy era mostrar la oración en un modo conceptual, aunque estoy de acuerdo con que
encierra muy poco todavía de todo lo global que podría llegar a ser, más sin embargo, si es que están de acuerdo, continuar la próxima semana, jueves, por favor. Eh, eh, lo, Creo que todos estamos con el tiempo disponible, si es que a ustedes les parece, porque en realidad a mí, como estoy haciendo trabajos y eso, pues me convendría más. Entonces, evalúenlo. Y cosa de que la próxima semana poder, no la pagues. Cosa de que la próxima semana poder continuar con este tema ya desde un modo más práctico, ¿ok? En la oración. De ahí ya vamos a entrar en un modo un poco más práctico, porque si no, no alcanzaríamos. Y si es que lo parto más adelante, pues voy a quedar muy extraño. Entonces, quiero dejarlo hasta aquí como un modo conceptual y la próxima semana como un modo práctico de la oración. ¿Ok? Bueno, no sé si es que alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat o quiere dar alguna opinión o algo en el tiempo. No teman hacer preguntas porque de todas maneras igual las podemos hacer como hacíamos cuando hacíamos las clases de manera presencial. Bien. Ok, qué pena. Estoy viendo de que recién se está respondiendo algunas cositas por el chat de lo que dije hace como bastante rato. Así que creo que si espero las preguntas, les voy a pedir entonces el siguiente favor para poder cortar la transmisión. Les pido por favor entonces de que escriba las preguntas para la próxima semana. Ok. Si quieren, me las pueden mandar un par de días antes, cosa de que tal vez pueda yo preparar la respuesta con un par de días de anticipación, si están de acuerdo, y así podamos, ¿cómo se llama? Fortalecernos más en la palabra del Señor, buscar de Él de esa manera. Entonces, así, la próxima clase, que como les digo, ya vamos a ver los aspectos un poco más técnicos de la oración, pero también quiero responder preguntas porque yo sé que siempre como que hay cosas que tal vez no se entiende bien o incluso entendemos que en muchas ocasiones hemos sido mal enseñados, por lo tanto buscamos un poco el entender qué es lo que realmente dice las escrituras, no porque lo diga yo, ya como siempre les he dicho, no me crean a mí, ya lo que yo les digo, búsquenlo la palabra, examínenlo, ¿ok? Pero por favor, si no me creen a mí, tampoco le crean a ese montón de personas que dicen que saben demasiado, ¿ok? Eso sería, hermanos, les pido que oremos para terminar esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es grande. Eres Rey, soberano, Señor. Y realmente, Señor, queremos entenderte, queremos buscarte, Señor, queremos conocerte, porque no podríamos hacer nada si no es, Padre bendito, solamente servirte. Después de eso, Señor, somos inútiles. Por favor, Señor, ayúdanos. Y así como los discípulos lo pidieron, enséñanos a orar. Padre, por favor, ayúdanos para poder no solamente orar y referirnos a ti de la manera que tú quieres, adorarte de la manera que tú quieres, sino que, Señor, también vivir una vida de santidad como tú lo quieres. Guíanos, Señor, en nuestro camino, Padre. Por favor, Señor, te pido por mis hermanos,
si es que en alguno de ellos hay necesidades, para que tu providencia, Señor, sea repartida a cada uno de ellos, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros, Padre bendito. Ayúdanos en lo que resta de esta semana, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un abrazo a todos. Adiós.